Comenzamos la sesión 23ª de nuestro curso de Teología Natural con una sesión de sumario. Comenzamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, al igual que habíamos hecho en la sesión duodécima, que habíamos visto un poco el sumario de todo lo anterior, también orientados un poco al examen, con lo que son las preguntas o los temas fundamentales, en esta sesión 23ª vamos a hacer lo mismo. Vamos a presentar también un sumario de las cosas que llevamos, tratadas en estos dos últimos temas, en estas dos últimas lecciones. Emplearemos, por una parte, lo que digo al final de este capítulo sexto, donde hacemos una recapitulación de esta triple vía de causalidad, negación y eminencia que nos ha ido saliendo en estas dos lecciones, y luego un poco lo que serían como las preguntas o el desarrollo básico de estas cuestiones. Bien, aquí os comento en estas últimas páginas de este capítulo y además de toda esta parte que después de haber visto los artículos de los nombres divinos, vamos a dar esta mirada de conjunto a lo que nos aportan la causalidad, la negación y la eminencia a la hora de conocer algo de Dios desde el punto de vista de la razón. Que acordaos que siempre tenemos ese principio de que el quid est de Dios no lo conocemos, pero alguna cosa sí que podemos decir de su esencia, además de, por supuesto, que Dios es. Para eso, Santo Tomás nos invita continuamente al tema de lo de la causalidad, negación y eminencia. Bien, la vía causalitatis, la causalidad, es la manera por la que llegamos a conocer que Dios es. Esto creo que es muy claro. Hay esa desproporción entre los efectos y la causa, y por eso no podemos tener ese conocimiento directo de la esencia divina. Más bien, como ya habíamos insistido, nos encontrábamos con una resolutio, estábamos en la línea de una resolutio secundum rem, pero no era exactamente una resolutio secundum rem, que nos lleva del efecto a la causa, porque no acabábamos de llegar a esa, a la causa en sí misma. Teníamos al final una demostración quia, es decir, una demostración que va de los efectos a la causa. Acordaos la distinción de demostraciones, una demostración propter quid, que va desde los principios a las consecuencias, o desde la causa a los efectos, y una demostración quia que iba en cambio de los efectos a la causa. Obviamente indicamos que la causalidad, más que llevarnos a Dios, nos lleva a una composición de principios que requiere su fundamentación en Dios como el ipsum esse, como el esse per essentiam. O sea, teníamos que darnos cuenta de que toda esa serie de cosas que encontrábamos en la realidad, en la distinción entre sustancia, accidentes, materia, forma, esencia y acto de ser, al final eso requiere un ser por esencia. Podríamos añadir incluso que las tres primeras vías están más en la línea de la causalidad eficiente, la cuarta más en la línea de la causalidad formal y la quinta más en la línea de la causalidad final. Fijaos, por eso, esta reflexión también es interesante porque relaciona mucho la cuarta y la quinta con lo que habíamos dicho. Yo os había comentado que la quinta yo por lo menos veía algún problema por, todo el tema de las inteligencias, que para Santo Tomás tenían que ser causa de ese movimiento uniforme y no había manera de sacar este movimiento uniforme si no fuera por las inteligencias. Eso ya digo que contaminaba un poco, no permitía ver con tanta claridad lo de la quinta vía. Si la relacionamos con la cuarta, creo que la cosa se aclara bastante. Pero bien, eso de momento lo dejamos. La aplicación de la vía remotionis depende de que hay una afirmación previa de una causa primera y supuesta esa causa primera. Porque ya decía Santo Tomás que se debe emplear sobre todo la vía remotionis al considerar la sustancia divina. Es decir, tenemos que ir quitando de Dios las cosas que vemos que en las criaturas tienen limitación. Y por esta vía llegamos a lo que serían 5 atributos principales de Dios. Esto diríamos un poco los atributos de Dios, aunque esto entra ya más en lo
que sería la teología revelada, porque para conocer más de Dios en sí mismo tenemos que recurrir a lo que Él mismo nos ha dicho. Esto lo trataremos en la tercera parte, pero anticipo ya aquí alguna cosa que sí podemos decir. Fijaos, tenemos los 5 que saca Santo Tomás. Sería: Dios es simple porque carece de toda composición, y este es el atributo más importante, por eso lo trata en la cuestión tercera. Acordaos que Santo Tomás siempre trata lo primero al principio, lo más importante, lo trata al principio. Dios es perfecto porque, simple porque carece de composición. Eliminamos la composición de Dios. Perfecto porque carece de cualquier imperfección. Infinito porque carece de límites. Inmutable porque en él no hay cambio. Y uno porque en él no hay división. Por tanto, lo de la simplicidad es lo más importante. Adelantamos ya brevísimamente una cosa que trataremos luego con más detalle, veremos luego los artículos de Santo Tomás sobre esto. Al hablar de la simplicidad, va a negar 6 tipos de composición que podríamos pensar en Dios. Partes cuantitativas, materia-forma, suppositum esencia, esencia-ser, sujeto-accidentes, especie-género. Dirá también que Dios no es la causa material o formal de nada creado, porque entonces Dios entraría en composición con otros entes, lo cual, impediría hablar de su trascendencia, y niega nuestra predicación de muchos nombres, y niega además que el que podamos emplear muchos nombres divinos atente contra la simplicidad. Acordaos lo que habíamos dicho. Empleamos diversos nombres de Dios, no son sinónimos, pero es que nuestra manera de conocer requiere que partamos de lo que nos viene de las criaturas, que lo presentemos luego de una manera universal, que esto lo apliquemos a Dios con con estos 3 caminos, sobre todo aquí con la remoción, con el quitar las cosas que son limitadas. Y también va a negar que la multiplicidad de ideas en Dios elimine la simplicidad divina, porque al fin y al cabo la multiplicidad de ideas lo que está diciendo es que lo que hay de inteligibilidad en las cosas está antes en Dios, que Dios es la causa, él tiene la potencia activa para hacer todo lo que hace, no que las ideas estén en Dios como si fueran, diríamos, un catálogo grandísimo de todas las cosas posibles. Es curioso porque algunos han hablado del atributo de perfección casi como si correspondiera más a la vía eminentie que a la vía remoción. Nosotros hemos dicho que la perfección tiene que ver con negar cualquier imperfección. Ya digo, Santo Tomás más bien lo presenta eso como una remoción, como una eliminación de la imperfección que vemos en las criaturas. Y también podríamos decir que, así como la vía causalitatis es lo que te subraya la dependencia de la criatura respecto a Dios, y la vía remotionis la separación y diferencia, con la vía eminentie más bien subrayaríamos la semejanza de la criatura respecto a Dios, respecto a esa eminencia divina. Por supuesto, una semejanza lejanísima, pero que se da precisamente porque ya hemos visto que había esa causalidad y esa participación. Al fin y al cabo, la semejanza es simplemente un modo necesario de la presencia de la acción causal. Acordaos que habíamos dicho que la causa está en el efecto de un determinado modo y el efecto está en la causa de otro determinado modo. Ahí entraba el ser en potencia, ser en acto, estas indicaciones que habíamos hecho. Por eso, la semejanza es un modo necesario de presencia de la acción causal, ya que los efectos proceden de aquello que es per se y de las causas principales mediante un proceso de asimilación. Por eso, una causa puede ser conocida y denominada gracias a esta ejemplaridad, porque el efecto siempre, de una manera o de otra, se va a asimilar a la causa, de una manera clarísima, cuando estamos hablando de esta participación en el nivel trascendental. Hay una semejanza de la criatura respecto al Creador, aunque ya estamos diciendo que muy lejana. Por eso, la vía eminentie consiste en remover de Dios las perfecciones de las criaturas, porque Dios supera toda perfección del ser creado. Y por eso hay que negar el modo creado en esas perfecciones para poder atribuirlas a Dios de otra manera. O sea que en ese sentido, la vía eminentie está basada en la vía causalitatis,
que ya está, con este ejemplo nos ha salido multitud de veces. Dios no es llamado bueno porque sea causa de la bondad, simplemente, sino porque la bondad preexiste en él eminentemente. O sea que la misma vía eminencia nos ayuda a precisar bien el contenido de la causalidad. O sea, en realidad estas distinciones las estamos haciendo nosotros. En Dios todo se da de una manera única, pero nos es muy útil emplear incluso esta misma terminología que usaba Santo Tomás. Bien, y digamos ya para cerrar esto un poco, el tema este de la vía eminencia, por ejemplo, nos es muy útil para hablar del conocimiento y la bondad en Dios. De hecho, ahí se puede emplear la vía causalitatis y la vía eminencia. A partir de la existencia de criaturas inteligentes que deben tener una causa que también sea inteligente. En la vía eminencia argumentaríamos: todas las perfecciones de los entes de cualquier tipo preexisten en Dios de manera sobreabundante. Entre estas perfecciones está el intelligere, el conocer, como algo destacado, pues las realidades inteligentes son más poderosas que otras. Luego Dios debe ser inteligente. Fijaos que este es el argumento que hace en el compendio de teología. Uno podría pensar que, y luego lo veremos también en la tercera parte, cuando Santo Tomás habla de que de que hay ciencia en Dios, de que hay conocimiento en Dios, curiosamente no va a argumentar por algo en la línea de la quinta vía. Uno podría pensar, bueno, podríamos decir que como hay orden en las cosas, pues eso requiere que haya un inteligente. Era un poco lo de digamos, lo de la quinta vía muy resumida. No, el planteamiento que va a hacer Santo Tomás es: como Dios es completamente inmaterial y la inteligencia tiene que ver con la inmaterialidad, en Dios tiene que haber inteligencia. Fijaos que en el compendio de teología lo presenta incluso de una manera todavía más matizada. La inteligencia es una perfección, en Dios están todas las perfecciones, luego en Dios tiene que estar la inteligencia. Evidentemente habrá que plantear la inteligencia de una manera tal que se dé en perfecta unidad con el ser de Dios, porque en Dios todas estas cosas coinciden, y lo mismo habrá que decir del tema de la voluntad. O sea que, como veis, con esto, diríamos, abrimos ya la puerta a lo que será el estudio, con muchísimos más límites todavía de lo que hemos visto hasta ahora, acerca de la esencia de Dios. Alguna cosilla que podamos decir, aunque, repito, en este campo, incluso de Dios en su unidad, las cosas más importantes que podemos decir son gracias a que la revelación nos la ha asegurado, y ahí sí que está todo más claro, porque nuestra argumentación, diríamos, siempre es compleja, o sea, siempre tiene muchísimos límites, como estáis viendo. Obviamente, podríamos enlazar ahora lo que será la tercera parte de la asignatura, pero creo que en medio es muy importante, y eso lo veremos en la siguiente sesión, estudiar la argumentación de aquellos que tienen un planteamiento distinto de este. O sea, porque hay muchos autores que o bien dicen que Dios es evidente, no hay que hacer ningún tipo de demostración ni nada, o entienden que incluso lo primero que captamos de una manera confusa es el mismo Dios, con un lío monumental entre el ente en general y el ipsum esse subsistens. Otros dicen que no hay Dios, o que si lo hay no podemos conocerlo, o que si lo hay tampoco podemos hacer una demostración acerca de qué es. En fin, hay toda otra serie de planteamientos que tendremos que ver antes de seguir un poco con, digamos, profundizando algo, diciendo alguna cosilla sobre estas características de las que podríamos hablar en Dios. Bien, lo que pasa es que, cerrado ya un poco esta parte de los apuntes, vamos a los resúmenes para, digamos, ir pasando así como tema por tema por lo que hemos visto, digamos, para tener como ese sumario de las cosas que hemos tratado hasta ahora. Del grupo 4, que correspondería a nuestro capítulo quinto, sabéis que ya os dije que esto era así porque en los resúmenes, sobre todo para preparar las evaluaciones finales, obviamente no hay una evaluación de lo que es la introducción, de cómo es el horario, o sea, de todo eso evidentemente no va a haber un examen. Entonces diríamos como que toda la numeración se ha movido. Podría haber numerado con 0 esa introducción, pero no me acaba de convencer estéticamente el comenzar con 0. A lo mejor hay que hacerlo, pero bien, en cualquier caso, en este grupo 4 veremos el resumen de lo que en los apuntes es el 5, y en el 5 de lo que es el 6. Lo primero que habíamos dicho, acordaos, era el tema de la causalidad. Para Aristóteles, causa
es aquello que determina el ser, tanto esencia como existencia del ente creado. Y eso es distinto de lo que en la física matemática moderna se denominaban condiciones iniciales, porque las causas son entes del mundo físico. Aristóteles hablaba incluso de una cuádruple causalidad: material, formal, eficiente y final. Esto lo habíamos detallado más o menos y ya os dije que el que quisiera profundizar más, en el apéndice del capítulo quinto, esto venía con bastante detalle. En cambio, en el contexto moderno, vimos que lo que había sucedido es que las causas se han reducido a leyes. Y aquí cobra una gran importancia el tema de la evidencia y el determinismo. Al fin y al cabo, una ley es algo que conocemos nosotros, tiene más que ver con nuestro conocimiento. Hume hizo la crítica, además aquí, digamos, un determinismo de aquello que se podía predecir exactamente, porque pensar que la revolución científica realmente tiene tal éxito porque puede predecir muchas cosas, desde fenómenos celestes a cosas del cálculo, pues de ingenierías o cosas de ese estilo. Hume criticó mucho la noción de causa porque decía que no hay una sensación de la misma, y en su empirismo, que era, digamos, un descendiente del nominalismo, si tú no tienes una sensación de algo, ese algo no existe. Entonces, para superar esa crítica, sabéis que Kant planteó la causalidad como una categoría en la línea de los juicios sintéticos a priori. Es decir, que unifica los fenómenos según unos esquemas mentales. En este planteamiento kantiano, A causa B quiere decir la representación de A es anterior en el tiempo a la de B, y hay una relación necesaria entre una y otra representación como ley matemática a priori. Ya habíamos visto que, digamos, la otra salida no kantiana era la de Galileo. No, digamos, las causas se reducen a leyes porque en realidad todo el universo es matemática. Hume había dicho, bueno, eso lo dices tú, realmente no conocemos si hay causas, con lo cual simplemente tenemos sensaciones y nos acostumbramos a una cosa y otra. Kant, para salvar ese problema, había puesto esto de los juicios sintéticos a priori, de las categorías, etc. El problema de la sugerencia kantiana, como ya os comento aquí, y también de la misma sugerencia de Galileo, es que cuando haya fenómenos no predecibles, ¿qué hacemos? Porque entonces ya la necesidad en física no se puede reducir a la necesidad geométrica o a la necesidad matemática que se establece a partir de unos pocos axiomas y definiciones. O sea, si tú todo, y cuando digo todo es todo, lo puedes deducir a partir de unos pocos axiomas o definiciones, como hacía Euclides en la geometría, pues no hay problema. ¿Qué más te da que esos axiomas estén en la realidad o estén en tu cabeza? Si al final vas a llegar exactamente a lo mismo. En el planteamiento newtoniano, esa reducción podía darse ya porque el mundo tenía esa estructura, ya porque la mente tenía esa estructura. Pero como veis, en ambos casos nos hace falta que los fenómenos estén perfectamente determinados a partir de unos principios muy sencillos. Lo que pasa es que toda una serie de nuevos descubrimientos pusieron en duda ese mismo planteamiento. Para esto, de nuevo, también me remito a lo que estudiamos el curso pasado de Filosofía de la Naturaleza, y el que quiera profundizar, de nuevo, remito a la segunda parte del apéndice del capítulo quinto, donde hablo más de lo de la materia y la forma y cómo hay que verlo en la noción de información, todas estas cosas. Bien, había que plantear luego, después de, digamos, advertir estas cosas sobre la causalidad, hablar algo de la participación. Y aquí, diríamos, nos retrotraemos en la reflexión de Aristóteles, sobre todo en la gran reflexión. Aristóteles fue un crítico de la participación. Santo Tomás tuvo que, digamos, seleccionar y articular lo mejor de Aristóteles y Platón para hacer una síntesis realmente muy, muy interesante. En sentido metafísico, acordaos, participación es tener un acto de manera imperfecta y limitada, o sea, poseer algo más que el acto o formalidad participada. El sujeto no posee ese acto ni de manera exclusiva ni de manera total. Por eso, la relación entre el que participa, el participante, y lo participado es de potencia-acto. Y una consecuencia inmediata es que, si hay participación, se va a dar semejanza y composición. Semejanza porque se va a tener el mismo acto, solo que de otra manera, y composición porque como no se tiene totalmente ni únicamente, pues tendrá que haber más cosas además de eso participado. Una primera división de la participación distingue el caso en el que lo participado pertenece a la esencia de la cosa,
como la especie participa del género, o que no le pertenezca. El accidente está fuera de la naturaleza del sujeto y la forma fuera de la sustancia de la materia. El ejemplo del primer caso, gato participa del género animal, pues en otros animales hay otros aspectos además de la gatidad, aspectos que no se dan en el gato. Ejemplo del segundo, la sustancia respecto al accidente. Como una rosa blanca participa de la blancura, pero no está en la esencia de la rosa el ser blanca. Bien, la predicación por participación se contrapone a la predicación por esencia como dos modos distintos de ser. Pero ojo, porque eso no es obstáculo para que a veces algo sea participado como perteneciente a la sustancia de una cosa. En ese sentido, se podría llegar a un acuerdo entre Platón y Aristóteles, porque fijaos que aquí habíamos dicho que había dos tipos de participación, si pertenece a la esencia de una cosa o si no pertenece a la esencia de una cosa. Otra distinción todavía más importante es entre participación predicamental en el campo del ente finito y participación trascendental, donde los entes participan del mismo ser subsistente. En el caso de la participación predicamental, todos los participantes poseen la misma formalidad en ellos mismos y no existe separada. Lo que decíamos, cada hombre participa de la humanidad, pero la humanidad solo existe en los hombres, la animalidad solo existe en los animales, no es que exista separada. Esto se da en un plano ontológico, el sujeto participa del accidente, la materia participa de la forma, o en un plano nocional, el individuo participa de la especie y la especie participa del género. En cambio, en la participación trascendental, como ya he comentado, el ente participa del mismo ser. Y aquí los participantes solo tienen semejanza de lo participado. En la predicamental todos los participantes poseen la misma formalidad en ellos mismos y ahí no existe separada. Aquí es al revés. Los participantes solo tienen semejanza y la formalidad subsiste en sí misma separada. Y es la plenitud absoluta de toda perfección. También habría que decir respecto a la participación predicamental, esto haciendo algunos matices, que dos individuos, por ejemplo dos gatos, participan de la misma esencia, de la gatidad, pero no en el sentido de que uno posea más esa esencia que otro, porque ambos son gatos. La esencia, ser gato, se predica sustancialmente de cada uno. Lo que pasa es que esa esencia, de manera efectiva, en concreto, realiza unas virtualidades en un gato y otras virtualidades en otro gato. Acordaos aquella frase de Santo Tomás, todos los animales lo son igualmente animales, todos cumplen el ser animado, un cuerpo animado, un cuerpo con vida y con sensibilidad, pero no son animales iguales, hay diferencias dentro de ellos. Y respecto a la participación trascendental, diríamos aquí la advertencia que debíamos hacer es que no se puede entender en un sentido panteísta o panenteísta, como si el ser común, el que todas las cosas son, el que todas las cosas participan del mismo ser subsistente, fuera el mismo ser subsistente. Precisamente por eso, porque el ipsum esse subsistens no es participado. Y ese ipsum esse subsistens no es ni el ese del ente ni el mismo ente. O sea que por eso la participación, tal como está en Santo Tomás, cierra el paso a cualquier tipo de panteísmo, de mezcla de Dios con las criaturas. Otra cosa es que algunos lo hayan entendido mal, como veremos especialmente en el capítulo 8, pero en Santo Tomás es bastante claro. Pasamos luego al núcleo más importante, en el cual se puede profundizar mucho, pero aquí en este resumen tenéis solo lo fundamental, y es que la causalidad se fundamenta en la participación. Para Santo Tomás, la causalidad se basa en la participación, de manera que si algo se encuentra por participación, es causado por aquel que lo tiene por esencia. Lo que estaba en la causa se da también fuera de ella y determina otra cosa, lo causado. Por eso, en la participación y en la causalidad se puede hablar tanto de producción como de comunicación. Diríamos, por ese en, a que me he referido antes, la causa existe dentro de lo causado, pero no porque la causa entre en la definición del ente causado, sino porque los entes por participación no pueden ser a menos que sean causados. Aquí, acordaos que salía también alguna de estas cosas interesantísimas
que la participación y la causalidad nos llevaba a ver algo analítico, o sea, una cosa está en otra, una cosa se sigue de otra, pero a posteriori, solo lo sabemos a posteriori, o sea, no es que la causalidad entra en la línea de los juicios sintéticos a priori kantianos, sino más bien sería al revés, un juicio analítico, pero a posteriori. Bien, esto simplemente lo apunto porque ya dijimos algo en su momento. Para que la explicación, o sea, para que esto sea coherente, es decir, que la causa, tú puedes decir que está lo que estaba en la causa también se da fuera de ella y que en cierto modo la causa exista en lo causado, para que esto sea coherente hay que recordar la distinción entre ser en acto y ser en potencia, porque el proceso físico está en potencia en sus causas iniciales. Para que existan gatos tiene que haber una causa que sea capaz de producir esos gatos, en concreto otros gatos anteriores y todo un conjunto, un nicho ecológico, una serie de condiciones de ambiente, temperatura, todo esto. Por eso la causa, al contrario de lo que sucede en Kant, no es una categoría, sino que intervendrían varias categorías: relación, acción y pasión, por lo menos. Por poner un ejemplo, también se puede decir que la casa está en el arquitecto no al modo de la casa física, sino al modo del entendimiento, o la planta está en la semilla, no al modo de la planta ya física que nosotros vemos, sino como en su causa. Por eso, el ser en la causa y el ser, aquí disculpad, falta un ser, y el ser en el efecto es distinto, debido a esa diferencia de modo, que es lo que se perdió en la modernidad, porque acordaos también esto que decíamos, si todo es completamente necesario, ¿qué modo hay? Si 2 y 2 son 4, no es que 2 y 2 a veces sean 4 o a veces no sean 4, siempre necesariamente son 4. Si tú has reducido toda la necesidad a ese tipo, pues ya desaparece el ser en acto, ser en potencia. Y por último, decíamos alguna cosilla sobre la analogía y la participación. La analogía como un medio entre la univocidad, un nombre se predica de cosas diversas según una razón idéntica, y la pura equivocidad, un nombre se predica según una razón del todo diversa. En la analogía se predica según una razón, en parte igual, en parte distinta. Es distinta en cuanto a los diversos modos de relación y es la misma en cuanto a aquello hacia lo que se da la relación. El término sano, dicho del animal, o dicho de la comida, o dicho de su orina. Entre otras divisiones de la analogía, se hablaba de analogía de atribución o proporción, cuando varios elementos dicen relación a algo uno, o de proporcionalidad, cuando se da la misma proporción de dos a cosas diversas, la calma respecto al mar como la serenidad respecto al aire. También, por supuesto, el fundamento metafísico de la analogía es la participación. De hecho, la analogía sería el aspecto semántico de la participación, porque cuando una formalidad es participada por muchos, se da una multiplicidad, podríamos decir casi como una caída de esa formalidad. Por ejemplo, dentro del género de las diversas especies pueden ser más o menos perfectas, o entre individuos, en el sentido de que unos individuos alcanzan mayores perfecciones que otros. Eso lo que ahí habíamos dicho, esto sería esa analogía física o esa primera forma de participación en la cual lo participado será en todos. Eso de que todos los animales son igualmente animales, pero no son animales iguales. Donde se da especialmente la analogía y la participación es en aquellas nociones que son de por sí análogas y trascendentales, como las nociones de potencia, acto y sobre todo ente. Acordaos que cuando Santo Tomás había hecho esa división triple de la analogía de atribución, la que más nos interesaba era cuando se da analogía secundum intentionem y secundum esse. La perfección en sí misma es análoga, se realiza de manera análoga y nosotros la conocemos también de manera análoga. En el caso de la participación del ser, el ser es intrínseco al ente y a Dios, con lo cual el ente verdaderamente es y Dios verdaderamente es. Incluso más, es que el ente es porque es el resultado de la acción de Dios, pero su modo es diferente. En Dios está pues como el mismo ser subsistente
tienen los entes como participados. Esto da lugar a una predicación análoga y al mismo tiempo permite obtener informaciones desde los entes que participan hacia Dios, que es la fuente del ser. Bien, eso sería un resumen del capitulito este de la causalidad y la participación, y ahora brevísimamente también el resumen de lo de los nombres de Dios. Ante todo, recuerdo aquí, partiendo de Santo Tomás, que los nombres o voces son signos de los conceptos y los conceptos son semejanzas de las cosas. Por eso los nombres se refieren a las cosas mediante la concepción del entendimiento. En la medida que algo puede ser conocido, se le puede dar un nombre. Si no le pudiéramos conocer, no podríamos dar ningún nombre. Hay que recordar también que el conocimiento propio, el sentido propio de Dios, sería llegar a ver a Dios cara a cara. Porque el conocimiento que parte de las criaturas no nos lleva a conocer lo que es la esencia divina. No podemos conocer el quid est de Dios. Sin embargo, sí podemos conocer algo de Dios, porque Dios es principio de las criaturas. O sea, Dios siempre le conocemos en cuanto que es principio de las criaturas. No le podemos conocer de otra manera. Hay que eliminar los defectos que encontramos en las criaturas y aplicar esos nombres a Dios de un modo excelente. Acordaos, digamos, la expresión técnica, conocemos a Dios secundum habitudinem principii, aquí estaría la via causalitatis, et per modum remotionis et excellentiae. Este es un poco, diríamos, lo que hemos subrayado al principio de esta sesión de resumen del final de los apuntes de esta parte. También recordar que algunos nombres se dicen de Dios de manera sustancial, o sea, no es simplemente que nieguen un defecto, Dios es bueno porque no es malo, o porque sea causa, Dios es causa de la bondad, sino que además significan la esencia divina, aunque de un modo que es muy deficiente, o sea, en la medida en que las criaturas la pueden representar. Por eso, reitero el ejemplo de Santo Tomás, Dios es bueno, quiere decir que lo que en las criaturas llamamos bondad, preexiste en Dios de una manera mucho más alta. Y estaba luego el tema tan sumamente importante de cómo significan los nombres divinos. Algunos nombres se dicen de Dios de manera metafórica, pero otros se dicen de manera propia. Y aquí la distinción clave era distinguir entre la perfección misma significada por el nombre, como la bondad, y el modo de significar. Lo significado por estos nombres, como la bondad, corresponde de manera más propia a Dios que la criatura, pero respecto al modo de significar no se dicen propiamente de Dios, porque al fin y al cabo estos nombres los ponemos nosotros según conocemos nosotros, con lo cual tienen un modo de significar limitado, que es el que corresponde al ámbito de las criaturas, que es en el que nos movemos. Los nombres atribuidos de Dios significan una única cosa, todos se refieren a Dios, pero la significan bajo aspectos múltiples y diversos. Por eso no podemos decir que sean sinónimos. Recordad que la ratio de cada nombre es la concepción del entendimiento acerca de la cosa significada en ese nombre. Nuestro entendimiento, como para llegar a conocer a Dios a partir de las criaturas, forma muchos conceptos diversos, porque esas perfecciones que sí, en Dios son algo uno, pero en las criaturas son diversas. Por eso, estos conceptos se refieren a algo uno, a Dios, pero entendido de manera imperfecta por esos conceptos. Para que fueran sinónimos, tendrían que referirse a la misma cosa bajo una misma ratio, bajo un mismo concepto, y eso no es el caso, porque diríamos, si habláramos en serio, el único concepto de Dios es Dios mismo. Por eso lo característico de la visión de Dios será que Dios mismo, su esencia divina, haga de concepto de ese conocimiento. Bien, también habíamos dicho que los nombres dichos de Dios no se dicen de manera unívoca ni de manera completamente equívoca, sino de manera análoga. Todo lo que se dice de Dios y la criatura es en cuanto que hay un orden de la criatura hacia Dios, como hacia su principio y causa. No es que haya una ratio única, como sucede en los unívocos, ni completamente diversa, como en los equívocos, sino que el nombre significa diversas proporciones respecto a algo uno. Y por supuesto no es que Dios esté contenido en un género superior a Dios y las criaturas, eso es absurdo. También muy importante,
en Dios no hay relación real hacia las criaturas, sino que es la criatura la que está realmente ordenada hacia Dios. Pues Dios no depende de la criatura, sino que es la criatura la que depende de Dios. Por eso los nombres que Dios tiene respecto a la criatura se pueden predicar de Dios según el tiempo. No hay cambio en Dios, sino que el cambio se da en las criaturas. Como cuando decimos que Dios es creador. En Dios esa acción está secundum rationem y en la criatura secundum rem. Eso no quiere decir que Dios no sea creador realmente, porque en la criatura realmente está esa relación que la subordina con Dios. Y ya por último, algunos nombres de Dios en particular. Santo Tomás había dicho que el nombre Dios indica su naturaleza, se toma en griego de una palabra que quería decir visión y se relaciona así con la providencia. Este nombre, en sentido propio, es incomunicable y es exclusivo de Dios, aunque por cierta semejanza sí se puede hablar de participar de la divinidad, y esto en la misma escritura lo encontramos a veces. Obviamente, si se predica por semejanza y no en sentido propio, será una predicación análoga, claramente. De todos modos, para Santo Tomás, el nombre divino más adecuado es el que es. ¿Por qué? Al hacer referencia al ser, no te refieres a ninguna forma, sino al mismo ser. Es el más universal, porque se nos presenta como un océano de sustancia infinito e indeterminado, en palabras del Damasceno, porque no determina ningún modo de ser. Y por su co-significación, porque al decir el que es, pones el verbo en presente, lo cual es muy propio de Dios. Para Dios no hay ni pasado ni futuro. Lo que pasa es que, diríamos, esta reflexión sobre el nombre el que es una reflexión a partir de aquello por lo que se pone el nombre, porque ponemos el nombre a partir del ser, que es lo más adecuado para hablar de Dios. Sin embargo, respecto a aquello para lo que se pone el nombre más adecuado es Dios, porque ahí estamos significando tal cual la naturaleza divina. Si quisiéramos subrayar el tema de la incomunicabilidad, un nombre que es completamente propio de Dios y no se puede comunicar de ninguna manera, ni por analogía ni por nada, a otro, sería tetragrama, porque ahí indica la misma sustancia incomunicable de Dios. Y ya por último, si termina en esta página, lo que decíamos sobre las proposiciones acerca de Dios. Aquí indicábamos que cualquier proposición afirmativa verdadera, se entiende, el predicado y el sujeto significan lo mismo secundum rem y algo diverso secundum ratione. Por ejemplo, este hombre es blanco. Hombre y blanco son lo mismo en el sujeto, están en el mismo sujeto, es el sujeto el que es a la vez hombre y blanco. Tenemos un hombre concreto blanco, pero la ratio de ser hombre y la ratio de la blancura es distinta. Entonces, aplicamos esto a Dios. Dios es perfectamente uno y simple, pero nuestro entendimiento tiene que formar diversos conceptos para conocerle, porque no le puede ver tal cual es en este mundo. Entonces, estos diversos conceptos responden a una y a la misma realidad. Por ello, en las afirmaciones, la pluralidad que se da, por ejemplo, Dios es bueno, tenemos pluralidad, Dios bueno, es una pluralidad secundum rationem, y ahí estaría la pluralidad del sujeto predicado. Dios es bueno, Dios es sabio. Y la unidad aparecería en la composición de la proposición, en el es que compone, que une el sujeto y el predicado. Bien, pues con esto, como veis, hemos dado un repaso bastante rápido, pero eran cosas que ya hemos repetido muchísimo, tampoco hacía falta entretenernos más. Tenéis las clases anteriores, podéis repasar en los apuntes, podéis profundizar en los textos que os he ido indicando. Ya os comentaba que el que quiera profundizar, por ejemplo, en lo de la participación y la causalidad, tiene el libro de Fabro, tiene también el mismo de Panizzoli, en la metafísica de Ferraro vienen cosas muy interesantes sobre esto, o sea que el campo de profundización es amplísimo, pero creo que las ideas fundamentales son las que hemos visto. Bien, pues terminamos ya esta clase, con la cual cerramos el primer bloque del curso de Teología Natural, que tenía que ver pues cómo pasamos de las criaturas a llegar a que Dios es. El segundo bloque será ver las argumentaciones contrarias a esto,
pues las que sea el tema del argumento ontológico de San Anselmo, o los que dicen que captamos a Dios inmediatamente, o los diversos ateísmos, los agnosticismos, todo eso será el segundo bloque, y luego un tercer bloque, decir algunas cosas sobre la esencia divina, que como ya os vengo repitiendo, ahí entran ya más cosas que proceden de la revelación. Pues concluimos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.